Estimados televidentes de Canal 5, la pantalla de todos los uruguayos, es un verdadero placer presentarles a partir de este momento un nuevo programa de Uruguay por Dentro con este equipo uruguayo, 100% nacional, que recorre mucho para hacerles conocer un poquito más de nuestro Uruguay profundo. Que comienza con una nueva edición de Uruguay desde el aire. Antes de llegar a la pequeña localidad de Cerro Chato, el viajero, si va con tiempo y es observador, puede llegar a toparse con una familia de nutrias disfrutando del sol en la isla de un tajamar. Las nutrias suelen ser huidizas y rehúyen la compañía del ser humano, pero desde el aire fue más fácil inmortalizarlas para que ustedes las observen. Las nutrias proporcionaron carne, piel y grasa a nuestros pueblos originarios, por lo que es un roedor ligado a nuestra más antigua historia. Se alimenta de vegetales y puede llegar a pesar 8 kilos. Estas imágenes se corresponden con el sitio conocido como El Salto de Agua y se halla en el departamento de 33. Vayamos dejando en claro desde ya que Cerro Chato se ubica en 3 departamentos: 33, Florida y Durazno. En la parte 33ina y a un par de kilómetros de la zona urbana se halla El Salto de Agua, que es el balneario con que cuenta la ciudad. Se ubica en la Cuchilla Grande y posee piscinas naturales y artificiales que atraen muchos visitantes en la época del estío. El Salto de Agua debe su nombre al agua que, al escurrirse entre los pedregales, forma saltos que, luego de salvar el obstáculo pétreo, caen en forma de cascada y continúan así hacia las tierras bajas. Hay aquí una hermosa zona de camping con todos los servicios y anualmente se realiza un festival de música que ha trascendido la comarca hace ya mucho tiempo. Desde las alturas, el Cristo con los brazos abiertos parece abarcar toda la agreste hermosura del Salto de Agua. Se ubica sobre la Cuchilla Grande y en la zona donde están las nacientes del río Yi. Aquí se cruzan las rutas nacionales números 7 y 19. Muy cerca se encuentran también las nacientes del arroyo del Cordobés. Como ya dijimos, tiene la particularidad que su superficie se halla en 3 departamentos que comparten su administración: Durazno, 33 y Florida. Su población se encuentra mayoritariamente en el departamento 33ino, un 52%. Un 35% vive en Durazno y el 13% restante en tierras floridenses. El ferrocarril llegó en el año 1908 a Cerro Chato y dinamizó rápidamente la economía local, ya que desde aquí se embarcaba muchísimo ganado. La localidad ostenta con orgullo el ser la primera de Sudamérica donde votaron las mujeres. Eso sucedió el 3 de julio del año 1927.
las vías del ferrocarril desde Cerro Chato con rumbo a Melo, nos toparíamos en el kilómetro 334 con la estación Tupambaé. La localidad, nacida en el siglo XIX, pero reconocida oficialmente el 26 de octubre de 1926, se halla en el departamento de Cerro Largo. En estas tierras se libró en 1904 una de las más sangrientas batallas entre las fuerzas gubernistas y las de Aparicio Saravia. La localidad toma su nombre del cerro Tupambaé, y Tupambaé es vocablo guaraní que significa propiedad de Dios o lugar donde Chato y Tupambaé, dos localidades vecinas ubicadas en el lomo de la Cuchilla Grande y donde el ferrocarril, como en tantos pueblos, trajo con su llegada ni más ni menos que el progreso. Ponemos en pantalla el teléfono de producción, les vamos informando de las próximas salidas grupales del equipo encabezado por Guillermo y Cecilia, el equipo de excursiones. 11 y 12 de noviembre, Valle Edén, atención, Valle Edén, en donde tendremos la posibilidad de conocer, por ejemplo, el Museo de Gardel, el puente colgante sobre Jabonería, y luego nos vamos a hospedar en el Hotel Carlos Gardel. Ahí vamos a cenar y a hospedarnos. Y luego el domingo nos vamos hacia Paso de los Toros para, bueno, un almuerzo show con absolutamente el servicio que usted ya conoce. Más adelante le seguimos comentando de las próximas salidas grupales de Uruguay por dentro. Pausa y seguimos recorriendo nuestro Uruguay profundo. Seguimos en el mediodía, en la sobremesa de sábado, compartiendo Uruguay por dentro. Y ahora vamos a compartir la 10ª edición del Festival de Japón, que se realizó en el Museo Blanes. Solamente se interrumpió este festival, obviamente por la pandemia, pero luego se ha desarrollado esta iniciativa que tiene como cometido mostrar en forma gratuita todas, bueno, justamente las tradiciones de este país, que en el 2021 celebró los 100 años de intercambios diplomáticos con nuestro país. Vamos a compartir entonces lo que nos dejó esta 10ª edición del Festival de Japón. Se realizó el pasado 23 de septiembre en el Museo Blanes la 10ª edición del Festival de Japón. Esta importante actividad cultural tiene el cometido de forma abierta compartir las tradiciones milenarias de un país que celebró en el 2021 los 100 años de intercambio cultural con nuestro país. Quienes fueron partícipes de esta actividad con entrada gratuita podían observar el interesante mundo del bonsái, donde la Asociación Uruguaya exhibía una amplia variedad de especies, así como promocionaba sus talleres. También podíamos tener la experiencia de irnos con nuestro nombre en japonés o aprender algunas de sus tradiciones. Artesanías con diferentes significados, exhibición de indumentaria y hasta una demostración de algunas artes. Al aire libre, demostración de distintas defensas por alumnos de diferentes edades. Una de las actividades con más convocatoria es la ceremonia del té, en donde el propio embajador fue el encargado de la preparación. El embajador de Japón en Uruguay,
Heidiki Asari resalta la importancia del evento. Bienvenido al Festival Japón. Es muy gran oportunidad para acercar dos culturas y profundizar nuestra amistad aún más. El embajador celebra el centenario de las relaciones diplomáticas. En 2021 celebramos el centenario de las relaciones diplomáticas entre Japón y Uruguay y después de centenario nuestras relaciones están profundizando aún más y no solo en Montevideo y cercano, sino también interior. Ya he visitado muchas partes de este hermoso país y disfruté mucho. La ceremonia tiene muy importante significado para japoneses porque es muy relacionado a nuestra cultura y historia. La ceremonia de té tiene la historia de más de 500 años y ha influido a nuestra cultura en muchos aspectos. El aporte de su país a lugares apartados del Uruguay es muy importante. Para nosotros también, fortalecer la cooperación con Uruguay, porque nosotros compartimos democracia y valores fundamentales como derechos humanos y muy placer cooperar con Uruguay en muchos aspectos, incluyendo salud, medio ambiente o educación y muchos aspectos. Y quisiera fortalecer nuestra cooperación aún más. ¿Cuál es el objetivo de Japón en Uruguay? Porque vimos también que las artes marciales es algo que se practica y que se inculca también en la sociedad uruguaya, pero ¿cuál es el principal objetivo que tiene Japón dentro de Uruguay? Japón y Uruguay muy importante parejas y cooperando en muchas áreas, incluyendo políticos, área político o económico, negocios y intercambios. Y el año pasado, el presidente Lakajipo visitó a Japón y tuvo un encuentro muy importante con nuestro primer ministro Kishida y nuestros dos países acordaron cooperar no solo para nosotros, sino también para la prosperidad y paz del mundo. Japón resalta el papel de nuestro país. Muchos uruguayos dicen Uruguay es pequeño, pero pienso que Uruguay el papel de Uruguay en el mundo es muy importante. Uruguay está conocido por sus contribuciones, por ejemplo, mantenimiento de la paz, operación mantenimiento de paz, por ejemplo, o de ONU. Y pienso que hay muchas áreas donde Japón y Uruguay pueden fortalecer su cooperación.
el agradecimiento a la Embajada de Japón por invitarnos. Tenemos un proyecto en común para el 2024, justamente de conocer tradiciones de este país que ha colaborado y mucho con el nuestro. Por ejemplo, supimos recorrer en el 2021 el Uruguay profundo, las donaciones de ambulancias, mamógrafos, entre otras cosas. Así que hay un proyecto muy lindo que espero se cristalice en el 2024. Hacemos una pausa. Al regreso, Jorge Landi continúa presentando Uruguay por dentro. Amigos de Uruguay por dentro, placer de saludarles con los buenos amigos de Vinos Vica, viticultores cooperativos de Canelones. Les vamos a presentar un nuevo capítulo de La cocina rústica de Freddy. Estamos tratando con la gente de la mansedumbre de contribuir a que la carne de cordero, la carne ovina se consuma más y más en el Uruguay, y la contribución va por el lado de las recetas. Vean, esto es absolutamente uruguayo, como pocas cosas, ¿eh? Y claro que está hecho con carne ovina. Chivito de cordero. Bueno, lo que vamos a realizar en este momento es una lactonesa. Normalmente conocemos la mayonesa o mahonesa, como dicen los españoles, que es a partir del huevo, y hay toda una controversia con el huevo crudo, ¿no? El tema, porque la mayonesa se hace con huevo crudo. Pero hay algo que la reemplaza, que queda muy bien, que es la lactonesa, que es leche con aceite, un diente de ajo, una pizca de sal, y se le da con el mixer hasta emulsionar y queda con la misma consistencia, con un sabor más delicado inclusive. Comenzamos con la pizca de sal, el diente de ajo, lo rompemos un poco, la leche, en este caso un poquito de leche de cabra, y el aceite, que tiene que duplicar, son 2 partes de aceite, que en este caso vamos a usar aceite común de girasol y aceite de oliva. La cantidad de aceite tiene que duplicar la cantidad de leche. Y se deja que se separen, como ven, el aceite se va hacia arriba. Esperamos que se modifique, que se estandaricen, y ahí estaríamos casi que en las 2 partes de... Y bueno, lo que se hace, se introduce el mixer, se vuelca, se espera que el aceite que llevó para abajo, tenemos que empezar arrancando con la leche solamente. Ahí ya se ve la consistencia. Bueno, vamos a ir abriendo estos lomitos de cordero. Es puro lomo de cordero para lograr. A picar el huevo casero, ¿no? Huevo de las gallinas, de las gallinas que tenemos acá en el fondo. Bueno, acá lo vamos a estirar un poquito. La verdad que no se puede llamar tiernizar, porque ya la textura de este lomo cordero es muy tierno. No podemos decir que lo vamos a tiernizar. Yo conocí hace años un lugar que hacían milanesas y compraban carne con nervio y dura, ¿no? Y el tipo le pegaba y me contaba, les pego hasta que se convenzan que son de lomo, decía.
Bueno, jamón, mozzarella obviamente. Estamos preparando el jamón con la mozzarella. Va a llevar panceta, alguna aceituna, huevo duro, tomate, lechuga. Vamos a empezar a preparar los chivitos. Creo que la plancha ya está caliente. Jorge regresa en el final del programa para presentarles los relatos de un caminante. Ahora nos vamos a la pausa con un poco de buena música. Flor del Bañado llaman a esta polca en Curtina y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. Ciego Guillermo solo, con tu acordeón, metido en el bañado, tu corazón, caraguata y espinos, todo cerrándose, pero a veces un mirlo, otro acordeón tal vez. ¡Vamos arriba, Katy! ¡Que viva el folclore! ¡Viva nomás, Encito querido! ¡Meta y meta esa acordeona! Sin luz y en ese nido de yaras y aperias, denle dedo a las teclas contra la soledad. Por toda compañía, el acordeón, donde andarán si es que hubo el amigo, el amor. ¡Ay, pero mira cómo la lleva, Encito nomás! Ciego Guillermo solo, una polca sin par, te hechizo acordeonista y en ella vivirás. Mientras una de doble hilera te haga oír o una guitarra diga lo que debe decir. Flor del Bañado llaman a esta polca en Curtina y el nombre está bien puesto por hermosa y arisca. ¡Nos vamos! Lo decíamos antes de la pausa, de la mano de Fabián Iglesias, un joven investigador
que nos ha narrado en los anteriores 4 capítulos la historia de la empresa Honda. En este quinto y último capítulo, el desenlace que nadie esperaba por la magnitud de la empresa. El cierre de la empresa Honda. Una página triste de la historia de la Honda es su inesperado cierre, luego de haber sido pioneros en un estilo de transporte que marcó a varias generaciones, y los motivos de su fin aún se siguen comentando con mucha nostalgia. ¿Por qué se cierra la Honda? Bueno, no fue a causa de un solo problema. La Honda, primero que nada, desde los años 70 venía con problemas porque justamente en época de la dictadura no se quería que existiese una empresa en el país que tuviera tanto poderío económico, justamente por lo que explicaba. La Honda no era una empresa de ómnibus precisamente, era una empresa que estaba involucrada en un montón de cosas. Entonces, no era solamente económico el factor de lo que era mejor dicho, no era solamente a nivel logístico el asunto de la Honda, sino que estaba, digámosle, a cargo de un montón de otras cosas. Y eso hace que en un periodo donde existía un gobierno de facto, digámosle, o sea, un gobierno militarizado, no se viera con buenos ojos que una empresa que además siempre estuvo muy vinculada al Partido Nacional, o sea, al partido político blanco, no se veía para nada con buenos ojos que pudiera ser una fuerza de contrapeso a lo que eran los intereses del gobierno de la época. Entonces, ¿qué se hizo? Se intentó quitarle fuerza a la empresa. ¿Y cómo se hizo eso? Bueno, por un lado, por el tema del ferrocarril, que era su principal competidor. El ferrocarril en esos años creció. No se puede hablar de que el ferrocarril lo hicieron crecer por eso. En realidad, el tema del ferrocarril viene por otro lado, por un tema estratégico a nivel militar. Pero sí es cierto que eso influyó, porque el ferrocarril pasó a ser más competitivo en esos años. Se logró colocarle competencia en las líneas más rentables a la empresa, que eso le restó protagonismo en lo que era la parte de una suerte de cuasi monopolio que tenía en determinados recorridos. Estuvo también vinculado el tema de que el hecho de no permitirles traer ómnibus armados en origen causó que la empresa, cuando adquirían ómnibus nuevos, se tuviera que poner a la par de lo que adquirían las empresas más chicas del sector. Nacieron muchas empresas además en esa época, algunas vinculadas a altos rangos militares y que tenían determinados beneficios económicos con los que Honda no contaba. Y además que de alguna manera también está el tema de que el mundo fue cambiando y Honda no se pudo adaptar a ese mundo de cambios. Por eso que yo explicaba de los ómnibus, o sea, era mucho más caro mantener una flota de ómnibus GMC que mantener una flota de ómnibus más chicos. Sin embargo, el principal factor, y eso no cabe la menor duda, fue la ruptura de la tablita del año 82. Eso fue lo que llevó a la empresa a encontrarse en una situación de tener un pasivo, o sea, una deuda que no pudo pagar, o sea, no pudo afrontar esa deuda, que se había endeudado justamente para poder adquirir nuevos ómnibus. Y eso es lo que llevó a que terminara quebrando, digámosle. Fue un golpe bastante fuerte porque un montón de familias dependían de esa empresa, ¿no? O sea, un montón de familias y un montón de otras actividades comerciales que también dependían de esa empresa. O sea, habían agencias de viajes, habían hoteles, habían un montón de cosas en el interior que trabajaban gracias a la empresa Honda. Y dejó, como ya decía, dejó un montón de localidades del interior que hasta la fecha no lograron volver a tener un servicio de transporte, y eso también influye junto con la decadencia del ferrocarril cuando en el 2 de enero del 88 se liquida el ferrocarril de pasajeros. O sea, primero se liquida el ferrocarril de pasajeros y 4 años después muere la empresa Honda. Eso repercutió de forma bastante negativa en localidades del interior donde eran solamente estos dos medios de transporte los únicos que llegaban. Y en gran parte, cuando se dice de lo que es el despoblamiento de la campaña,
No se puede alegar a que todo tenga que ver con eso, pero que influyeron estos dos grandes pilares del transporte, sí, no queda la menor duda. El vacío que la empresa dejó no solo fue en las rutas nacionales, también brindaba servicio urbano. Por ejemplo, Honda, en lugares como Rocha, prestaba servicio urbano. No se dedicaba al transporte urbano precisamente, pero en determinados lugares como Rocha, tenía unos autobuses que tenían puertas de tijera que prestaban un servicio urbano. Eso hoy en día, las empresas chicas urbanas que prestan servicio en ciudades del interior, en muchos lugares terminaron desapareciendo, porque la paramétrica de lo que es el transporte personal cambió. Y eso es producto de que el mundo es otro hoy en día, de que hoy en día acceder a un vehículo chino, o un vehículo eléctrico, o una patineta, o una bicicleta eléctrica, es mucho más accesible. Entonces, hay varias cosas que cambiaron en estos 32 años desde que la empresa desapareció. Algunas comenzaron a cambiar antes y Honda no pudo afrontar ese cambio de paradigma. Honda tenía una estructura burocrática muy grande. Muchas personas trabajaban en Honda. Estamos hablando de que llegaron incluso a tener dentro de sus oficinas computadoras. O sea, hasta en ese sentido fue una empresa innovadora. Porque ya habían empezado, no sé si no fue la primera, pero ya habían empezado a implementar lo que era la parte de venta de pasajes y todo por medio de la informática. Una informática muy primitiva, estamos hablando de los años 80, pero informática en sí. El último servicio lo cumplió el coche 318 con una polémica situación debido a la poca comunicación de la época. El último servicio lo cumplió el coche 318, un camello, el día 23 de julio de 1991. Ese servicio corrió de forma, digámosle, ilegal, porque cuando el coche salió de Montevideo todavía tenía los permisos. El coche tenía como destino Río Branco, entonces perdió, a Honda le quitan los permisos de circulación mientras el coche iba en viaje. Eso da lugar a una situación bastante, no sé cómo decirlo, bastante extraña, que es que cuando el coche llega a destino, al conductor lo meten preso, lo esposan y lo meten preso porque entendieron que estaba haciendo algo ilegal. Estamos hablando de una época donde no había celulares, no había forma de indicarle al hombre que parara porque estaba cumpliendo una irregularidad. Bueno, y así termina la historia de la más grande empresa que hubo acá en Uruguay, el conglomerado económico más importante que hubo acá. Tuvo hoteles, tuvo talleres en todo el país, tuvo una flota de ómnibus monstruosa de grande. El agradecimiento a Fabián Iglesias por colaborar con el programa para llevarles lo que es la historia de la Honda, pero no va a ser su única participación en el programa. Vamos a estar compartiendo, por ejemplo, la historia del Parque Rodó, que no comenzó, como todos imaginamos, con un parque de diversiones. Muy alejada de esa realidad. Así que más adelante, por ejemplo, la historia del Parque Rodó. Luego de la pausa llega Jorge Landi para presentarles los relatos de un caminante. Amigos, vamos a marcar ahora el final. Como siempre, con Sauce Alineaciones, no se olvide que tiene Luis allí la posibilidad de hacerle la manguera hidráulica que usted precisa en el momento. Y si está en cualquier parte del Uruguay, se la envían en el día sin cargo. Con Sauce Alineaciones los convido a irnos a Rivera, norte-norte del país, en el eje de la Ruta 28, para estos relatos de un caminante. Estoy sobre la Ruta Nacional número 28 en el departamento de Rivera, y al lado del arroyo Laureles. Ruta de tierra, como muchas, y por lo tanto peligrosa si no se circula con precaución. Estos parajes riverenses
tienen muy poca densidad poblacional y campos de bajos índices productivos, por lo que los predios chicos son inviables por aquí. La humildad del almacén El Sacrificio está a la vista y la belleza agreste de los cerros en el horizonte también. El silencio eterno de la campaña es quebrado de vez en cuando por algún camión que pasa con rumbo a Minas de Corrales o por el viento que silba a veces en las copas de los árboles. Me hago al camino. Alguna casa cada tanto y alguna pequeña puntita de ovejas van dibujándose en un territorio norteño enmarcado por los cerros que dominan siempre el horizonte y por el pasaje de vez en cuando de los camiones que van y vienen por la Ruta 28. Por estos lugares son bastante comunes las antiguas sepulturas que, coronadas por la cruz cristiana, resguardan para siempre lo que ha quedado de antiguos vecinos que dejaron su vida trabajando en estas vastas soledades. El respeto de los familiares se puede notar en el prolijo estado de conservación y en el cerco impenetrable que rodea al panteón para que los animales no perturben el descanso eterno. Vuelvo al camino. Andando por la Ruta 28 puede uno toparse con varios miradores naturales como este, desde los cuales observar la zona de los tres cerros que identifica a estos parajes riberenses. También identifica a la zona la abundancia de grandes y espinudas tunas que se desparraman en los campos y alzan sus brazos amenazantes hacia el cielo norteño. Algunos horneros ya terminaron sus nidos y algunos otros lo tienen en construcción. El teru-teru, menos prolijo a la hora de anidar, se pasea tranquilo por el campo. Vuelvo al camino. El cielo del norte ha estado toda la mañana teñido de celeste y mantiene su color en las primeras horas de la tarde. La brisa fresca de la mañana se fue haciendo mayor y ahora tiene categoría de viento y parece que tiene intenciones de soplar más fuerte aún. Cada tanto puedo observar algún establecimiento agropecuario como ese que, ubicado en el valle, ha aprovechado algún pedacito de campo donde hacer alguna pradera en medio de terrenos pedregosos en los cuales la maquinaria no puede ayudar mucho. Desde esta altura, los camiones que siguen circulando por la Ruta 28 parecen de juguete y las casas de muñecas. Vuelvo al camino. La tarde avanza con desgano, con rumbo a la noche norteña que también, con pocas ganas, se viene arrimando. Los caminos de tierra suben y bajan entre alturas y valles, mientras el viento, porfiado, sigue empeñado en sacudir todo lo que encuentra a su paso. Cerca del pequeño bañado, las reses tratan de encontrar el pasto más sabroso en campos donde precisamente esos no abundan, y sí los chircales que vigorosamente se desparraman por doquier. En el horizonte, los grandes cerros continúan vigilando un paisaje donde lo que menos hay son seres humanos. Vuelvo al camino. La tardecita dará paso a la noche pronto. Mientras el ganado pasta tranquilo en campos mejores que los que vi hace un rato, los camiones siguen desfilando por la ruta. Dentro de un rato, este paisaje se irá ocultando bajo el manto negro de la noche que viene acercándose. Allá,
en el valle y en aquellas casas habré de pernoctar. Ha sido una larga jornada disfrutando de un norte uruguayo de particular hermosura y de leyendas de buscadores de oro que surgen desde los cerros. Por aquí me quedo hoy, mañana vuelvo al camino. Esa, como siempre, será otra historia. Caminante no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Luego de un clásico de los relatos de un caminante que van marcando el final de este programa, vamos a recordarles las próximas 2 salidas de excursiones de Uruguay por Dentro, encabezados por Guillermo y Cecilia. 11 y 12 de noviembre, Valledén, Museo de Carlos Gardel, Puente Colgante sobre Jabonería. Nos hospedamos en el Hotel Carlos Gardel, donde cenaremos, y luego el domingo nos vamos hacia Paso de los Toros para conocer ese hermoso lugar y tener un almuerzo, bueno, con todo el servicio que usted conoce. Luego, 17 de noviembre, nos vamos al norte nuevamente. Comenzamos en Artigas, Piedras Preciosas, Amatista, los talleres, las galerías, también las minas a cielo abierto, para luego, bueno, ir a Minas de Corrales y conocer la historia del oro. 2 noches, Hotel San Eugenio de Artigas y en la Posada del Minero en Minas de Corrales. Lugares limitados, allí Guillermo y Cecilia a vuestra disposición. Y por último ponemos en pantalla el teléfono de producción para que vía WhatsApp ustedes se comuniquen sugerencia de lugares, temas comerciales o simplemente que nos manifiesten de qué parte del país nos miran. Si les parece, dentro de una semana, aquí en Canal 5, la pantalla de todos los uruguayos, seguimos recorriendo nuestro Uruguay profundo. Hasta la semana que viene.